Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal. Y he querido producir este video porque esta semana hemos tenido una extraordinaria noticia, una muy buena noticia. Y es que la Santa Sede, a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha dado el visto bueno a las peregrinaciones públicas en Medjugorje. Entonces, ya el Papa Francisco ha dado su autorización y el visto bueno. Les voy a ir desarrollando esta gran noticia, llevándolos un poco a través de la historia de lo que han sido estas apariciones en Medjugorje y finalmente dándoles la noticia de esta nota que acaba de publicar el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Entonces, comencemos con lo que les tengo preparado. Muy atentos. Bien, entonces voy a dar comienzo a el relato de lo que es esta noticia, comenzando por los antecedentes de estas apariciones de la Virgen. Debo comenzar por contarles dónde queda Medjugorje. Medjugorje es una pequeña ciudad de aproximadamente 3.800 habitantes, situada en Bosnia y Herzegovina, antigua Yugoslavia. Las apariciones marianas de Medjugorje han sido uno de los fenómenos religiosos más controvertidos y estudiados del siglo XX. Desde sus inicios en 1981, estas manifestaciones han generado un inmenso interés tanto entre los creyentes como entre los escépticos. Sin embargo, es importante destacar que hasta la fecha la Iglesia Católica no había emitido una declaración oficial de aprobación sobre la autenticidad de estas apariciones. En cuanto a las visitas de la Virgen María, podríamos resaltar que según los videntes, una joven llamada Mirjana fue la primera en tener una visión de la Virgen María en una colina cercana al pueblo. A ella se unieron pronto otros 5 jóvenes, quienes también afirmaron ver a la Virgen. Los mensajes que allí recibían eran siempre mensajes de paz y de conversión. Estos mensajes transmitidos por los videntes eran en su mayoría llamados a la oración, llamados a la paz, a la conversión y a la penitencia. Esta temática resonó profundamente en un contexto marcado por las tensiones políticas y sociales de la región. Desde el comienzo de las apariciones, la iglesia local inició investigaciones para evaluar la credibilidad de los testimonios. Se formaron comisiones diocesanas y se llevó a cabo estudios, tanto médicos como psicológicos, de los videntes. Ahora entremos a ver la parte de las controversias y las dificultades que han encontrado estas apariciones. En cuanto a las discrepancias en los mensajes, con el tiempo surgieron algunas discrepancias en los mensajes transmitidos por los videntes, y esto generó dudas sobre la autenticidad de los mismos. También la falta de evidencia científica, a pesar de que las numerosas investigaciones que se iniciaron no pudieron encontrar evidencia científica tangible que pudiera corroborar la realidad de estas apariciones.
Esto ha sido un punto en desfavor de todo este proceso. También las posiciones contradictorias de la Iglesia. La Iglesia Católica ha mantenido una postura cautelosa y ambigua respecto a Medjugorje. Si bien ha permitido las peregrinaciones a nivel privado y ha reconocido su valor espiritual de muchos devotos, no había emitido declaración definitiva sobre la autenticidad de los hechos. Pero ¿por qué esta falta de aprobación oficial? Existen criterios religiosos. La Iglesia Católica establece criterios muy rigurosos para la aprobación de las apariciones marianas, los cuales buscan garantizar la autenticidad de los hechos y evitar en cualquier forma y manera manipulaciones y engaños. También la complejidad del fenómeno ayudó que estas apariciones de Medjugorje presentaran una serie de características que dificultaban su evaluación, como por ejemplo la duración prolongada, la naturaleza de los mensajes, la influencia cultural y social del contexto. El impacto pastoral también incidió sobre las apariciones. Una declaración oficial sobre la autenticidad de las apariciones tendría un impacto significativo en la vida de la Iglesia y de la devoción de millones de fieles. Por tanto, la Iglesia ha sido prudente en cuanto a cualquier declaración que ella pudiese dar al respecto. Teniendo en cuenta estos antecedentes que acabamos de escuchar, vayamos a la noticia actual. El 19 de septiembre de este año en curso, es decir, hace unos pocos días, el Dicasterio para la doctrina de la fe, emite un documento, una nota, aprobada por el Papa Francisco. Dicha nota no se pronuncia sobre la sobrenaturalidad de las apariciones, pero reconoce los abundantes frutos espirituales vinculados a la parroquia o santuario de Reina de la Paz y formula un juicio globalmente positivo sobre los mensajes, aunque con algunas precisiones, y ya las vamos a detallar. Nos dice la nota: ha llegado el momento de concluir una larga y compleja historia en torno a los fenómenos espirituales de Medjugorje. Se trata de una historia en la cual se sucedieron opiniones divergentes de obispos, teólogos, comisiones y analistas. Y con estas palabras comienza la nota. La Reina de la Paz. Así se titula la nota de la aprobación. Una nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje, firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández y el monseñor Armando Mateo, respectivamente prefecto y secretario de la sección doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Un texto aprobado por el Papa Francisco el 28 de agosto que reconoce la bondad de los frutos espirituales ligados a la experiencia de Medjugorje, autorizando a los fieles a adherirse a ella de acuerdo con las nuevas normas para el discernimiento de estos fenómenos, ya que se han producido muchos frutos positivos y no se han difundido efectos negativos o de riesgo entre el pueblo de Dios.
Entonces, en general, el juicio sobre los mensajes es también positivo, aunque con algunas precisiones sobre algunas expresiones. También se subraya que las conclusiones de esta nota no implican un juicio sobre la vida moral de los presuntos videntes y que, en cualquier caso, los dones espirituales no exigen necesariamente la perfección moral de las personas implicadas para poder actuar. Entonces, veamos la claridad de esta nota. No están estudiando a los videntes, están viendo los frutos espirituales que producen en los peregrinos estas apariciones. El peregrinar a esa tierra de gracia, ¿qué frutos espirituales ha traído al pueblo de Dios? Y esto lo está recogiendo la iglesia como una señal positiva. Sigamos adelante. Veamos esos frutos positivos de los cuales nos habla el Papa y particularmente esta nota. Los lugares relacionados con el fenómeno de Medjugorje son visitados por peregrinos de todo el mundo. Entonces, los frutos positivos se revelan sobre todo como la promoción de una sana práctica de la vida de fe, según la tradición de la Iglesia. Hay abundantes conversiones de personas que han descubierto y redescubierto la fe, el retorno a la confesión, a la comunión sacramental, numerosas vocaciones, muchas reconciliaciones entre esposos y la renovación de la vida matrimonial y familiar. Cabe mencionar, afirma la nota, que estas experiencias se producen principalmente en el contexto de peregrinaciones en los lugares de los hechos originales, más que durante encuentros con videntes, para asistir a las supuestas apariciones. También informan de numerosas curaciones. La parroquia del pequeño pueblo de Herzegovina es un lugar de adoración, oración, seminarios, retiros espirituales, encuentros de jóvenes. Y parece que la gente va a Medjugorje sobre todo para renovar su fe más que por peticiones concretas precisas. También han surgido obras de caridad para atender a huérfanos, drogadictos y discapacitados, y también hay grupos cristianos ortodoxos y musulmanes. El mensaje. La nota del dicasterio examina a continuación los aspectos centrales de los mensajes, empezando por el de la paz, entendida no solo como ausencia de guerra, sino también en sentido espiritual, familiar y social. El título más original que la Virgen se atribuye es, en efecto, el de Reina de la Paz. Me he presentado aquí, nos dice Nuestra Señora, como Reina de la Paz para decir a todos que la paz es necesaria para la salvación del mundo. Solo en Dios se encuentra la verdadera alegría, de la que procede la verdadera paz. Por eso pido la conversión. Eso fue un mensaje del 16 de junio de 1983. Una paz que es fruto de la caridad vivida, que implica también el amor a los que no son católicos. Un aspecto que se comprende mejor en el contexto ecuménico e interreligioso de Bosnia y Herzegovina, marcado por una terrible guerra con fuertes componentes religiosos. La invitación al abandono confiado en Dios,
que es amor surge con frecuencia. Podemos reconocer un núcleo de mensajes en los que la Virgen no se sitúa en el centro, sino que se muestra plenamente orientada a nuestra unión con Dios. Además, la intercesión y la obra de María aparecen claramente supeditadas a Jesucristo como autor de la gracia y de la salvación en cada persona. Estoy leyendo textualmente lo que dice la nota del dicasterio. María intercede, pero es Cristo quien nos da la fuerza. Por tanto, toda su obra materna consiste en motivarnos a ir hacia Cristo. Él os dará fuerza y alegría en este tiempo. Yo estoy cerca de vosotros con mi intercesión. Mensaje del 25 de noviembre de 1993. De nuevo, muchos mensajes invitan a reconocer la importancia de pedir la ayuda del Espíritu Santo. La gente se equivoca cuando solo se dirige a los santos para pedir algo. Lo importante es pedir al Espíritu Santo que descienda sobre vosotros. Teniéndolo, lo tenéis todo, dice la Virgen en un mensaje del 21 de octubre de 1983. En los mensajes se encuentran una invitación constante, dice la nota, a abandonar el estilo de vida mundano y el apego excesivo a los bienes terrenales, con frecuentes llamadas a la conversión que hace posible la verdadera paz del mundo. La conversión parece estar en el centro del mensaje de Medjugorje. Hay también una exhortación insistente a no subestimar la gravedad del mal y del pecado y a tomar muy en serio la llamada de Dios a luchar contra el mal y contra la influencia de Satanás, señalado como origen del odio, la violencia y la división. También es fundamental el papel de la oración y el ayuno, así como la centralidad de la misa, la importancia de la comunión fraterna y la búsqueda del sentido último de la existencia en la vida eterna. La segunda parte del documento subraya cómo algunos mensajes se desvían de los contenidos enumerados hasta ahora. Y por ello, nos dice, para evitar que este tesoro de Medjugorje se vea comprometido, es necesario aclarar algunas posibles confusiones que pudiera llevar a grupos minoritarios a distorsionar la preciosa propuesta de esta experiencia espiritual. Si se leen parcialmente algunos de los mensajes, pueden parecer ligados a experiencias humanas confusas, a expresiones imprecisas desde el punto de vista teológico o a intereses no del todo legítimos. Aunque algunos errores pueden no ser debidos a una mala intención, sino a la percepción subjetiva del fenómeno. En algunos casos, la Virgen parece mostrar cierta irritación porque no se han seguido algunas de sus indicaciones. Así advierte de signos amenazadores y de la posibilidad de que dejen de aparecer. Pero en realidad otros mensajes ofrecen una interpretación correcta. Los que hacen predicciones catastróficas son falsos profetas. Dicen, en tal año, en tal día habrá una catástrofe.
Esos son falsos profetas. Siempre he dicho que el castigo llegará si el mundo no se convierte. Por eso, os invito a todos a la conversión. Todo depende de vuestra conversión. Este es un mensaje textual de la Virgen María que fue dado el 15 de diciembre de 1983. No creer en los falsos profetas, aquellos que anuncian fechas, catástrofes, oscuridades. No creer en esos falsos profetas. Esa es la señal que nos dice la Virgen María, todo depende de vuestra conversión. Nada está escrito y es definitivo. Sigamos adelante. Luego están los mensajes para la parroquia, en los que la Virgen parece querer controlar los detalles del camino espiritual y pastoral, dando así la impresión de querer sustituir con ella los organismos ordinarios de participación. Otras veces insiste en escuchar y aceptar los mensajes, insistencia probablemente provocada por el amor y el fervor generoso de los supuestos videntes, que con buena voluntad temían que las llamadas de la Madre a la conversión y a la paz fueran ignoradas. La insistencia se hace más problemática cuando los mensajes se refieren a peticiones de improbable origen sobrenatural, como cuando la Virgen da órdenes con fechas, lugares, cuestiones, prácticas y toma de decisiones sobre asuntos ordinarios. En realidad, es la misma Virgen quien relativiza sus mensajes sometiéndolos al valor de la palabra revelada en la Escritura. Nos dice, no vayáis en busca de cosas extraordinarias, sino tomad el Evangelio, leedlo y todo os será claro. Mensaje del 12 de noviembre de 1982. ¿Por qué hacéis tantas preguntas? Todas las respuestas están en el Evangelio, nos dice la Virgen en el mensaje del 19 de septiembre de 1981. No creáis en las voces mentirosas que os hablan de cosas falsas y de una falsa luz. Vosotros, hijos míos, vuelvan a las Escrituras. 2 de febrero del año 2018. Este es un mensaje muy reciente, muy cercano. En síntesis, la nota señala como problemáticos aquellos mensajes que atribuyen a la Virgen las expresiones mi plan, mi proyecto, expresiones que podrían confundir. En realidad, todo lo que María hace está siempre al servicio del plan de Dios y de su divino plan de salvación, así como no se debe erróneamente atribuir a María un lugar único y exclusivo del Hijo de Dios hecho hombre. Por otra parte, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe subraya un mensaje que puede considerarse una síntesis de la propuesta evangélica a través de Medjugorje. Dice así: deseo acercaros cada vez más a Jesús y a su corazón herido. 25 de noviembre de 1991. Y aquí está la nota definitiva, la autorización de culto público. Nota precisa también que expresa la valoración positiva de la mayor parte de los mensajes de Medjugorje como textos edificantes que no implican declarar, no implica que han declarado que tengan un origen sobrenatural directo. Y aunque existen, como es sabido, opiniones diversas sobre la autenticidad de algunos hechos o sobre algunos aspectos de esta experiencia espiritual,
Se invita a las autoridades eclesiásticas de los lugares donde está presente en apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual. Todo ello sin perjuicio de la potestad de cada obispo diocesano de tomar decisiones prudenciales en el caso de que haya personas o grupos que hagan un uso inadecuado de este fenómeno espiritual y actúen de forma equivocada. Por último, el dicasterio invita a quienes van a Medjugorje a aceptar que las peregrinaciones no se hacen para encontrarse con los supuestos videntes, sino para tener un encuentro con María, Reina de la Paz. Bien, y hasta aquí la nota que le he querido compartir hoy. Excelente nota que nos trae una gran alegría, ya que la iglesia se abre y aprueba ese culto público a María, Reina de la Paz. Entonces, felicidades, hermanos y hermanas, que tengan un excelente domingo. Recuérdate suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este video y darle un me gusta para que así nos apoyes en todo el trabajo de evangelización que estamos realizando. Gracias, Dios te bendiga, hasta la próxima.